Ya estuvimos analizando algunas de las leyes y algunas de sus aplicaciones de lo que son los logaritmos, ¿sale? Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo tengo, ¿sí?, el logaritmo de base 3 de 9 igual a 2. ¿Sí? La sesión pasada solamente estuvimos revisando. Se me había olvidado grabar. ¿Sí? Habíamos estado revisando la aplicación de las leyes de los logaritmos. El día de hoy vamos a ver una forma de convertir este logaritmo o de despejar el logaritmo. Ok, vamos a pensar que tenemos el logaritmo de base 3 de 9 igual a 2. ¿Cómo lo puedo despejar o cómo lo puedo factorizar? Bien, revisen ustedes las leyes de los logaritmos y me van diciendo qué es lo que puedo hacer o de qué otra manera lo puedo demostrar. Está en contenidos semanales, el archivo se llama propiedades de los logaritmos y potencias. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vamos a checar entonces nuestra teoría o nuestro teorema. Si no se alcanza a ver el color café, me dicen y lo cambio. ¿Ok? Cuando yo tengo, ¿sí?, la base a una potencia b igual a c, ¿sí? ¿Ya vieron la definición del logaritmo? Esta definición del logaritmo me dice que esto lo puedo representar como el logaritmo. ¿Cuánto vale la base? Aquí está, la base es a, ¿ok? Y entonces me queda el logaritmo de base a de c igual a b, ¿sí? Y entonces vamos a pensar que tengo esta forma o tengo esta estructura, ¿sí? Y la quiero representar, ¿sí? Tengo esto, ¿ok? Vamos a checar. Aquí está el teorema. Tengo el logaritmo de base 3 de 9 igual a 2. Tengo el logaritmo de base a de c igual a b. Lo único que voy a hacer es pasarla a esta forma. Ok, y entonces la base vale 3. Ahí está. Ok, la b, ¿sí?, si checamos, aquí está la b y acá está la b. Es la potencia. Entonces, esta es la b, la voy a pasar a la potencia al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 9. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 3 al cuadrado, eso es igual a 9. Si yo tengo el logaritmo de base 3 de 9, eso es igual a 2. Lo quieren comprobar con la calculadora, lo revisamos, ¿sí? En la calculadora ya veamos que voy a aplicar un teorema también cuando la base es diferente. Si la base es diferente y tengo yo el logaritmo de base 3 de 9, eso es lo mismo que escribir el logaritmo de 9 entre el logaritmo de 3, y eso tiene que ser igual a 2. ¿Ok? Y entonces sí es importante que ustedes aprendan a pasar de una base logarítmica a una base aritmética o a una base algebraica. Ahorita lo vamos a ver con otro tipo de logaritmos para que vayan viendo cuáles son sus aplicaciones. ¿Ok? Bien. Revisen el cálculo, utilicen la calculadora, no hay ningún problema. Y ahorita vamos a hacer otros ejercicios para que vayan viendo ustedes las aplicaciones.
Bien, si no hay dudas, vamos a checar. Bien, si tenemos el logaritmo de base 5 de 125 igual a 3, ¿sí? Entonces, checamos el teorema y me dice que esto lo puedo escribir o lo puedo explicar como la base. Esta base, decíamos que la voy a colocar, va elevada al cubo, ¿sale? Hagan el cálculo si quieren, 5 al cubo, y eso les tiene que dar, ¿sí? 125. ¿Ok? Vayan revisando los cálculos. Si quieren hacer la comprobación de esta primera operación, el logaritmo de 125 entre el logaritmo de 5 tiene que ser igual a 3. ¿Ok? Entonces, esos son algunos teoremas para ir aplicando en las funciones de los logaritmos. Bien, quedamos que puedo tener logaritmos de base A o base C, como viene ahí en el formulario. La base normal de un logaritmo es base 10. Ya la clase pasada veíamos. ¿Sí? ¿Qué pasó, Juan José Pacheco? Ok. ¿Se refiere, Jonathan, al teorema 11? Bueno, vamos a checar. Dicen los compañeros que por ahí, antes de ver otra cosa, espero que se refieran a eso. Checar lo de el ejemplo 11, que sería el logaritmo de c de 1 igual con 0. Ok, vamos a ver. Bien, me dicen los compañeros que el teorema 11, lo voy a poner aquí para que no haya ningún problema, es el logaritmo de 1 de base c igual con 0. ¿Sí? El logaritmo de base c igual con 0. Ok. Entonces, c básicamente es cualquier constante. Cuando c está elevada a la 0, eso siempre va a ser igual a 1. Hagan la calculadora si quieren. Entonces, si yo tengo el logaritmo de base 3 de 1 igual con 0, esto es lo mismo que escribir el 3, la base elevada a la 0, y eso va a ser igual a 1. El logaritmo de base 7 de 1 igual con 0 es lo mismo que escribir la base 7, ¿sí? La base 7, y tenemos a la 0, y eso va a ser igual a 1. ¿Ok? De ahí viene buen análisis, ¿sale? Interesante. Muchas veces tenemos los números elevados a la 0 y no sabemos que cualquier constante elevada a la 0 siempre es igual a 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les decía?
Muchas de esas son aplicaciones para el cálculo diferencial o para el cálculo integral. Cuando ustedes sacan la derivada y les queda elevada a la 0, eso es igual a 1. Puede ser constante o puede ser variable. Cuando ustedes quieren integrar, ¿sí?, una función o una variable que está elevada a la menos 1, eso menos 1 más el 1 que se le va a sumar nos va a dar 0, ¿sí? Y entonces en esos casos ya no se aplica el teorema de integración normal que van a revisar. Aplico las leyes de los logaritmos para que la función no se haga 0, ¿ok? Y entonces, qué bueno que dicen los compañeros el teorema 11 y también me dicen que un ejemplo del 6. Espero que se refieran a eso. Un ejemplo del 6. Ok, vamos a checar un ejemplo del teorema 6. Vamos a esperar a que copien. En lo que el teorema 6 me dice que es el logaritmo de la base c. Ok, se lo vamos a aplicar ahorita. El teorema de la base c de c elevado a la n, y eso va a ser igual a n. Ok, qué bueno que lo vimos porque se lo vamos a aplicar ahorita. Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo, ¿sí?, dicen los compañeros que tenemos el logaritmo de la base 10, ¿sí?, de 10 elevado al cuadrado igual a 2. ¿Sale? Y entonces quedamos que es 10, este 10 es la base, ahorita lo hago con otro número, 10 es la base, va elevado al cuadrado, y eso es igual a este 10 elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien, no lo voy a borrar, lo voy a poner una línea aquí con una división para hacerlo con otra base y que vean que es por qué se cancelan. Ahorita lo vamos a aplicar porque voy a ver unos problemas de aplicación de los logaritmos. ¿Ok? Y entonces tenemos el logaritmo de base 2, ¿sí? Base 2, entonces aquí debe de ser 2. Voy a cambiar aquí el número 3 igual a 3. Deben de ser los mismos, ¿verdad? N debe de ser exactamente lo mismo. Y entonces me dice, tengo la base, ahora la base es 2. Base 2 igual a el 3. Y eso va a ser igual a 2. 2 a la potencia 3. Oh, de esa forma, ¿sale? De esa forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cancelando los logaritmos. ¿Sale? Entonces, fíjense qué interesante es esto. Si ustedes tienen, ahorita lo vamos a ver algunos ejercicios o algunas aplicaciones, ¿sí? Si ustedes tienen esa simbología o esa base, la podemos cambiar, ¿sí?, sin problema alguno. O vamos a ponerle variables para que se vuelva un poquito más interesante. ¿Ok? Vamos a pensar que en lugar de ser números son letras, ¿sí? Ese no se ve muy bien. El logaritmo de x, de x al cuadrado igual a 2. ¿Vale? Y luego no sabemos cómo despejarlo, pues entonces esto lo puedo despejar o lo puedo factorizar o lo puedo representar. Esta x es la base, x al cuadrado debe de ser igual a esta x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de que ustedes pueden hacer esta simplificación o ese despeje. ¿Ok?
Entonces, estoy aplicando ese teorema nada más. Tenemos C, estas dos deben de ser iguales, esta N debe de ser igual para poder aplicar el teorema. Si no son iguales, ¿qué es lo que hago? Factorizo. Puedo también factorizar y ver de qué manera puede llegar a ser lo mismo. Pero ahorita vamos con calma. ¿Bien? Ok. Entonces les comentaba que los logaritmos de base 10 son los comunes. Pero puedo tener otra base. Puede ser una base X, una base 2, una base 3, base 4, base 5, base 6, base 7, base 8. No tenemos problema. Pero también puedo tener los logaritmos naturales, ¿sale? O los logaritmos leperianos que le llamamos comúnmente, ¿sale? Y entonces tenemos logaritmos de base 10, que son los comunes, y tenemos los logaritmos de base Euler, ¿sale? Esa E la conocemos como Euler, algunos le llaman la exponencial, ¿sale? Entonces, esos son logaritmos leperianos, ¿ok? Y entonces, tienen muchas aplicaciones, chicos, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo necesito analizar el crecimiento de la población, o yo necesito analizar, ¿sí?, el perfil de temperatura de su procesador. Y me dicen, oh, es que se da en una función exponencial con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? F de t, ¿sí?, con respecto del tiempo es igual a una constante A. Ahorita les explico todo ese significado, ¿sí? Por una exponencial, aquí está la exponencial, ¿sí?, elevada a una constante B y multiplicada por T, ¿sale? Y entonces fíjense, esta ecuación me puede dar lo que es el calentamiento del procesador con respecto de T. Oh, pero dicen, a mí me interesa el perfil de temperaturas. Ok, no hay problema. Ahí está. F de T, perfil de temperaturas. Una constante A, 10, la base 10. Una constante B, y ahí está la temperatura. Ok, y entonces, fíjense. Esta A va a ser el tiempo inicial. Esta A es la temperatura. La temperatura inicial. El 10 es la base. El 10 es la base. Tenemos muchos problemas que se representan de esta forma, ¿sí? Por ahí yo les platicaba en el curso, en el pequeño taller que les di el día de la inducción, hace como 20 días, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo quiero meter mi dinero al banco, ¿sí?, digo, tengo 50,000 pesos, ¿sale? Los voy a meter al banco para que dentro de un año, dice el banco que me va a dar el 12% de interés anual, ¿sale? ¿Y qué es lo que hago? Ahí voy al banco, ¿sale?, y meto mi dinero. Aquí está, esta A, la A me representa la inversión inicial, 50,000 pesos. Esta constante B me representa el interés en el tiempo mensual,
bimestral, trimestral o anual. Ok, y entonces vamos bien felices al banco pensando que con esta ecuación, ¿sí?, o cualquiera de las dos, con respecto del tiempo, mi capital, aquí inicié 50,000 pesos. Voy a pensar que, híjoles, con esos 50,000 pesos, para dentro de un año, el interés que me está proponiendo el banco, me voy de vacaciones a Cancún, ¿sale? Pues, ¿qué creen? Que no, porque estas funciones exponenciales sí las utiliza el banco, pero para cobrarte intereses, ¿sale? Pero no para generarte intereses a ti. Para generarte los intereses a ti, el banco utiliza funciones lineales, ¿sí? Entonces fíjense qué abusados. Espero que nadie de ustedes trabaje en el banco, porque si no, pues van a decir, oiga, maestro, me va a correr a mis clientes. Pero así es como funciona el banco, ¿sí? El interés que te va a dar a ti lo hace de forma lineal. El interés que va a cobrar el banco lo hace en forma exponencial. Y entonces tú vas dentro de un año a ver tu estado de cuenta y todo, ya me aparece que en lugar de tener 50,000 pesos ahora tengo 45,000 pesos. Ah, pues sí, porque ¿qué cree? Que le cobré esto, le cobré aquello y le cobré todo esto y su seguro que me estuvo pagando mensual, ¿sí? Y entonces todo eso te lo van descontando y mejor hay que guardarlo en el cochinito, dice el compañero. Perfecto, ¿sí? Hay que invertirlo en otras cuestiones, porque efectivamente el banco, el interés que te da a ti es lineal, pero el interés que ellos cobran es exponencial. Y entonces es por eso que cuando metemos nuestro dinero al banco, pues realmente no nos rinde. Ok, ¿por qué les explico eso? Porque cuando ustedes van al banco, eso sí, cuando te van a hacer un préstamo, te dicen, mire, usted va a pagar tanto, tanto. Y ese préstamo te lo hacen con funciones exponenciales. Lo único que hacen ellos es meter en la cuenta al banco y hacen la simulación a 4 años, a 5 años o a 6 años. Dice, usted en 6 años me va a venir pagando tanto, pero sus mensualidades van a quedarle de 3,000 pesos. Entonces usted no se preocupe, ¿sale? Y nos las pasamos pagando intereses, de tal forma que han pasado 4 años y los últimos 2 años es lo que voy a pagar de capital que el banco me prestó. Pero todo el primer tiempo es interés. Y entonces ellos hacen esa simulación en la computadora, en su hoja de Excel, por medio de este tipo de funciones. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo se comportan estas funciones exponenciales y cómo las puedo yo resolver. Entonces, ese es un problema básico en nuestra vida cotidiana, pero también les decía, esto me puede representar el calentamiento, me puede representar el perfil de temperatura, ¿sí? Generalmente ya todos tienen su cochecito, o todos por lo menos tienen su computadora, o tienen un televisor, ¿sí? Esos televisores, su tiempo de vida media, o el coche, el motor, o todo lo que está integrado en el coche, su tiempo de vida media, en la computadora, todos los accesorios, ventiladores, procesadores, memoria RAM, todo lo que ustedes quieran, están simulados mediante estas ecuaciones exponenciales. De tal forma que quien diseña un celular, una computadora, conoce el tiempo de vida media de ese celular o de esa computadora. Dice, y es por eso que las compañías de teléfonos, las compañías de computadoras, nunca se van a la bancarrota, porque ellos hacen esta simulación y entonces dicen, ok, voy a buscar el punto de equilibrio, tiempo de vida media, cuánta va a ser mi producción para vendérsela a toda la población y en cuánto tiempo debo distribuir todo el mercado. Y lo hacemos por medio de este tipo de funciones, ¿sale? Base 10. Pero les comentaba que también tenemos las funciones de logaritmos. Ok, vamos a trabajar primero con estas
para hacer algunas aplicaciones. Ok, vamos a ver. Vamos a borrar esta. Dejamos la de la temperatura. Bien, y entonces decíamos que esto me da mi perfil de temperatura. Temperatura inicial. Ok, A. A la vamos a llamar temperatura inicial. Vamos a pensar que ahorita estamos a 20 grados centígrados. Ok, esa es mi temperatura inicial. Voy a pensar que esta constante B, esa constante B, es una constante, la puedo calcular también. Esa constante tiene un valor ahorita de 0.002. Bien, y f de t, la función f de t, yo quiero saber en cuánto, ¿sí?, la temperatura me va a llegar a un perfil o a un valor de, vamos a manejar aquí una t minúscula para que sea tiempo. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo la temperatura me va a llegar? 20 grados centígrados. Para que mi procesador no se me queme, vamos a checarle unos 80 grados centígrados. ¿Ok? 80 grados centígrados. Entonces, fíjense. ¿Sí? ¿Okay? Aquí tengo la ecuación. Bueno, antes de borrar, voy a sustituir. ¿Sale? Y entonces decimos, aquí yo quiero 80 grados centígrados. F de t vale 80. ¿Ok? La A vale, ok, 20. Ahí está. Tenemos la base 10. La voy a poner en otro color para no confundirnos. Este 10 es la base. Lo voy a poner entre paréntesis. Ok, dice que la constante es 0.002. Y necesito calcular t. Híjoles, ¿qué creen? Eso se ve muy complicado, ¿verdad? No se preocupen. Vamos a ver. Yo necesito llevarla. Tengo una base 10. Yo ya sé cómo transformar de una base a otra base. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está estorbando aquí? Tengo la base y tengo la potencia. Me está estorbando este 20, ¿verdad? Quito este 20. Ok, ¿cómo vamos a quitar el 20? Pues bien sencillo. 80 entre 20. ¿Sale? Eso va a ser igual a la base. Base 10. Punto 002 por t. Ok. 80 entre 20 me da el número entero. Y si no, lo dejamos en fracción. 4, ¿verdad? 4 igual a 10 elevado a la punto 002 por t. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quito esta base 10? Ya vimos en los teoremas que me dijeron los compañeros, maestro, explíquenos qué pasa con eso. Voy a sacar un logaritmo de base, aquí está la base 10. Logaritmo de base 10 de 4 va a ser igual al logaritmo de base 10 de 10, base 10 de 10, igual, no es cierto, aquí a la punto 002 por t. Ok, y entonces, de acuerdo a lo que vimos hace rato, ¿sí?, lo mismo, me va a quedar el logaritmo de la base 10, logaritmo de la base 10 de 4 igual a punto 002 por t. Este 2.002 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿verdad? Y me va a quedar el logaritmo de 4 de base 10 entre .002 igual a t. ¿Ok?
Ok, voy a hacer una separación aquí. Y entonces ustedes en su calculadora ya no tenemos problema, ¿verdad? Háganlo en la calculadora, ¿sí? El logaritmo de base 10 de 4 entre .002. Y díganme cuánto les da. Acuérdense que el logaritmo de base 10 lo da directo. .02, revísenlo. ¿Sale, chicos? Chequen el cálculo, hagan los cálculos. Y entonces, fíjense, yo ya puedo estar trabajando en mi computadora sin que se me apague, sin que se activen los ventiladores durante, si estos son minutos, 301 minutos. Si estas son horas, 301 horas. Todo depende del estudio, ¿verdad? Cómo se obtuvieron los datos aritméticos, ¿sí? Que es lo que vimos la primera parte, las sucesiones y la inducción matemática. Y entonces, a partir de la inducción matemática o de la sucesión, se encontraron las funciones y después nada más lo que hago es aplicar la función para resolver un problema. ¿Sale? Y entonces de esta manera yo puedo saber en cuánto tiempo mi computadora va a llegar a los 80 grados centígrados. ¿Por qué me interesa la temperatura de los 80 grados centígrados? Porque probablemente es cuando los componentes